Pierre Teilhard de Chardin, el Bhagavad Gita y la Advaita Vedanta. Una de las máximas de Teilhard de Chardin era interconectar el pensamiento de la humanidad, que es tan similar al todo es uno de la Advaita Vedanta. Eh, Él hablaba, insisto, es uno de los puntos, de las reflexiones más interesantes que hacía este jesuita francés, que era cómo interconectar el pensamiento de todos, de la humanidad, y se basaba en dos puntos claves, dos conceptos claves que iremos analizando, que es la noosfera y el punto omega. Y es muy similar a una de las máximas del Advaita Vedanta, que lo encontramos en el Gita, que dice, cuando ve la diversa variedad de seres vivos, de formas, que está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Como las enseñanzas de Teilhard de Chardin son complejas y compararla con el Advaita Vedanta mucho más, he dividido esta reflexión en tres vídeos. En esta primera compararemos las enseñanzas de Chardin con el Bhagavad Gita y el Advaita Vedanta. Habrá un segundo interesantísimo, yo creo, que lo compararemos con Estrella Aurobindo. Y el tercero, un tema potente, que es la nosfera digital espiritual basada en la nosfera de Chardin y el Advaita Vedanta. Os leo una reflexión de Chardin que decía, creo que el universo es una evolución. Creo que la evolución va hacia el espíritu. Creo que el espíritu se realiza en algo personal. Y creo que lo personal supremo es el Cristo universal. Teilhard de Chardin nació en 1881 y murió en 1955. Fue un jesuita francés, fue además paleontólogo, filósofo, místico, y sobre todo lo que caracteriza de sus enseñanzas es esa visión evolutiva del universo que integra ciencia, fe, en este caso cristianismo, y ese misticismo universal. Y ya os he leído ese precioso verso del Gita que nos explicaba que toda la evolución proviene de ese uno. Y Chardin decía, llegará el día en que después de haber dominado los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y en ese día, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Soy Pedro Roney, soy traductor del Bhagavad Gita, escrito y publicado en Amazon este libro, El Yoga de la Sabiduría, que contiene la traducción al español que he hecho yo personalmente del Gita de acuerdo con Gandhi, y aparte he traducido una segunda versión del Bhagavad Gita mucho más compleja, más enfocada en jnana, el conocimiento, y prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. Si os gusta este vídeo, pues sobre todo darlo a conocer, compartirlo con la mayor gente posible, comentarlo, darle un like o hacer lo que queráis. Al final es lo que se trata. Bien, el Advaita Vedanta, seguramente ya lo he comentado en otros vídeos, es el único marco filosófico que permite armonizar ciencia y religión. A ver, eso habría que matizarlo. Eso se basa en la idea del no dualismo, de esa continuidad, de ese todo es uno. En otros vídeos encontraréis que yo creo que, bueno, hay mucha gente que cree que hay enseñanzas, por ejemplo, de Jesús no duales, con lo cual también serían compatibles con la ciencia. Pero bueno, en Advaita Vedanta, a mí una de las cosas que me encantó, yo como ingeniero, es esa capacidad de armonizar o de ser compatible con la ciencia. Y os leo la famosa frase de Einstein que decía, cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Chardin propuso una visión teológica de la evolución y decía, la evolución no es solo biológica, sino cósmica y espiritual. La materia tiende progresivamente a la complejidad consciencia. 3. La humanidad entra en una fase de noosfera, que es una capa de pensamiento y conciencia colectiva. Es interesante este concepto, es muy interesante y creo que no es suficientemente conocido. Y cuarto, el punto culmina en el punto omega, identificado con el Cristo cósmico. Es el principio y fin de la evolución, el centro de convergencia de todas estas conciencias de la noosfera. Y Chardin decía, el punto omega es el centro supremo de personalización, el foco trascendente de unión, donde convergen todas las conciencias sin perder su individualidad.
Y a mí me recuerda muchísimo a un precioso verso del Gita donde Krishna dice, no hay nada superior a mí, todo reposa en mí, como las gemas ensartadas en el hilo de un collar. Su obra principal, que era El fenómeno humano y el medio divino, que os aconsejo lo leáis, propone que la evolución no es solo un proceso material, como decíamos, sino una convergencia hacia un punto culminante de unidad espiritual, llamado el punto mega, y él lo identificaba con el Cristo cósmico, inspirado en San Pablo y San Juan. Y decía, el amor es la fuerza más universal, la más tremenda y la más mística de las fuerzas cósmicas. La noosfera, nous en griego quiere decir mente o intelecto, es uno de los conceptos claves en el pensamiento de Chagall. Representa esa esfera del pensamiento o capa pensante que envuelve la Tierra, superpuesta a la geosfera, la materia inorgánica, y a la biosfera, la materia orgánica. Es el siguiente estadio evolutivo, el ámbito donde la conciencia humana, la reflexión colectiva, la cultura, la ciencia y la tecnología se organizan en una red global de mentes interconectadas. Qué interesante, una red global de mentes interconectadas. Si eso, en la noosfera digital, el video, otro vídeo que hay, ya analizaremos un poco esto, que tiene unas oportunidades fantásticas, pero también presenta unos riesgos importantes. Y Chagall decía, la noosfera es la esfera del pensamiento humano que se organiza colectivamente sobre la Tierra, formando una especie de superorganismo vivo de conciencias. En la noosfera la multiplicidad no se suprime, sino que se funde en una síntesis creciente, llevando al espíritu y su comprensión a abrazar el todo y fundirse en una especie de organismo vivo. Recordar lo que decía de armonizar ciencia con fe, con religión. Y Erwin Schrödinger, el premio Nobel de Física, el padre de la mecánica cuántica, afirmaba también que la multiplicidad es solo aparente, tal y como hemos visto en esta reflexión de Chagall. Y Schrödinger decía, la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del todo en uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente.